Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 42:1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Repito el 2. Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, Señor, que tú nos das como garantía de que tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor, por esta palabra que nos enseña, nos indica el camino. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por tu misericordia. Abre ahora nuestro entendimiento para que podamos comprender con claridad qué nos quiere decir en esta mañana de domingo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nos ponemos a tu disposición y ante ti para recibir tu enseñanza. Gracias, Padre. Amén. Vamos a estar aprendiendo de la palabra hoy bajo el título La bendición de ser íntegro. En este caso es José, el hombre íntegro que Dios ha escogido para bendecir a su pueblo. Esa es la primera bendición, el ser íntegro, que Dios lo escoge para bendecir a otros. Como escogió a su Hijo, lo envió al mundo para que redimiera a este mundo perdido, nosotros y los demás. Así escogió a José. ¿Para qué? Para librarle de la muerte por el hambre que se padecía en aquel momento. Por eso es que su padre Jacob, sin saber que su hijo José era quien Dios había escogido para eso, porque él lo daba por muerto, envía a los hermanos de José, sus otros hijos, a descender a Egipto porque allí había alimento. Ya donde ellos estaban no había alimento. Y por eso le dice en el versículo 2, buscad descender para que vivamos, porque es que sin comer nadie puede vivir. Entonces esto espiritualmente es como decir, sin estudiar la palabra, nadie puede mantener en el espíritu sin conocer qué es lo que la palabra enseña. Generalmente el cristiano que no lee la palabra, que no la estudia, va menguando espiritualmente hasta que se consume. La palabra hay que estudiarla todos los días. Esa es la razón por la que Jacob le dice: descended a buscar alimento para que no muramos. Nosotros tenemos que descender también de nuestra condición de altura que a veces tenemos y humillarnos ante el Señor y pedirle entendimiento de su palabra. Es también esa orden para nosotros: descender, dejar esa condición que tenemos en nosotros para con el Señor. Descender, humillarnos ante Él y pedirle: abre mi entendimiento para poder discernir tu palabra y vivir por ella. ¿Cuál es la primera bendición de el que es íntegro? Que Dios lo escoge para bendecir a otros. Ahora veamos qué dice, capítulo 42, versículo 6. Cumplimiento de los sueños de José con sus hermanos. Fíjense bien, aquí viene otra bendición al que es íntegro. 42:6 dice: y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Aquí se cumple el sueño de José cuando estaba con sus hermanos en Israel, que él tuvo algunos sueños, le contó a su padre y hasta lo reprendieron por decirle: ¿acaso tendremos nosotros que inclinarnos a ti? Aquí está el cumplimiento de ese sueño. Cuando los hermanos iban para el campo, tenían envidia de José, porque José era distinto a ellos. Ellos, a la verdad, hacían maldades en el campo, pero José no. José era íntegro, era recto en su andar, en su forma de ser. Por eso es que su padre Jacob lo enviaba a cuidar de la disciplina de sus hermanos. Y esta es la causa por lo cual ellos lo venden, por quitarse de encima lo que le molestaba, que era exactamente el carácter
íntegro de José. Aquí está la otra bendición. Dios revela el sueño de lo que habría de pasar con la vida de José en el futuro. Nadie le cree, pero Dios lo cumple aquí. Ahora vienen los hermanos ante José a buscar alimento. En este momento ya José es el gobernador de Egipto. Recuerden que entró a Egipto, vendido por sus hermanos. Pero los que compraban mercadería lo vendieron al capitán de la guardia de Faraón, a Potifar. Potifar lo compra, pero él no llega a la casa de Potifar, ya eso lo hemos estudiado antes, como un esclavo, sino que ya es mayordomo. Cuando entra a la casa de Potifar, Potifar lo nombra al frente de todas sus propiedades de su casa, excepto de su esposa. Luego, por trampas malévolas de la esposa de Potifar, Potifar pone preso a José. Cuando entra a la cárcel, el carcelero, el jefe de la cárcel, lo recibe y lo pone al frente de la cárcel, o sea, no es preso tampoco. Llega y es inmediatamente el carcelero. Desde allí sale a interpretar los sueños de Faraón y llega ante Faraón y Faraón lo nombra gobernador. Y aún más, le dice Faraón, va a estar sobre todas mis propiedades, sobre toda la tierra de Egipto, y no habrá nadie superior a ti, solo yo en mi trono. O sea, es el segundo de Faraón. ¿Cuántas bendiciones le sobrevienen a José después de aquel hecho de sus hermanos haberlo vendido a los ismaelitas? Se convierte en mayordomo de Potifar, se convierte en carcelero, interpreta sueños en la cárcel, se convierte en el gobernador de Egipto, salva del hambre al pueblo de Egipto y a su pueblo Israel, y dice aquí el versículo 6, a los pueblos de la tierra. Dice, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. 42:6. Ya este es el José que vendieron sus hermanos. Ellos no lo conocen todavía. Todavía no hay revelación para ellos. Pero ya vemos qué bendición hay en José por ser un hombre íntegro. Por ser un hombre que efectivamente cumplía con rectitud las ordenanzas del Señor Dios. José conoce a sus hermanos en Egipto. Llega el momento que José los ve, que antes le habían vendido, y los conoce. 42:7 y 8 dice, y José cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Versículo 8. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. No estaba dispuesto que sus hermanos vieran cómo José era quien tenía control del problema. La tierra padecía un hambre fuerte, estaban muriendo de hambre. ¿Y quién era el responsable? ¿A quién mandó Dios a crear provisiones, a guardar en almacenes alimentos por 7 años de abundancia que hubo, para que no muriera su pueblo? ¿Se dan cuenta cómo Dios bendice a su pueblo? El pueblo iba a morir de hambre, pero Dios trajo bendición con un hombre íntegro, José. Hay bendición en el que decide con rectitud ser íntegro. Los hermanos de José, sin conocerlo todavía, se arrepienten del mal que le causaron. Fíjese lo que pasa aquí. José se hace el que no los conoce, pero ya sabe quiénes son. Él no tomó ninguna acción para reprenderle. Cualquiera otro, ¿qué hubiera hecho en este momento? Tomar venganza de lo que ya habían hecho con él antes. Sin embargo, él no hace eso. Hay algo aquí importante. Fíjese, 42:21 y 22. ¿Qué dice? Y decían el uno al otro, los hermanos de José, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. En el 22, entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también
se nos demanda su sangre. Acuérdense que Rubén es el hermano mayor. Fue el que dijo, no, ellos querían matarle. Algunos propusieron matarle y echarle en la cisterna. En cambio, Rubén se levantó y dijo, no, no podemos cargar con la sangre de él sobre nosotros. Echémosle en la cisterna. Después alguien más propuso entonces venderle. He aquí, ellos no saben que ese hombre es José. Sin embargo, ya están arrepentidos del mal que le causaron a José. Y dicen, por lo que le causamos a nuestro hermano, nos ha sobrevenido esto. Ya están arrepentidos de lo que habían hecho. Ya habían madurado, ya el tiempo había pasado, ya no eran muchachos, ya tenían madurez. Por esa razón se arrepienten en lo que nos pasa a nosotros. Que en determinado momento, cuando estábamos todavía sin creer en Jesucristo, sin haber sido pulidos por el Espíritu Santo, porque nos vamos perfeccionando paulatinamente, poco a poco. Nadie crea que de la noche a la mañana ya no es aquel pecador que sentía deseos terribles e inmensos por las cosas de la carne. Esa es una obra que va haciendo en nuestro corazón el Espíritu Santo y que es una obra lenta para hacer una transformación completa y llegar a la regeneración. ¿Qué acontece entonces? José hace misericordia con sus hermanos que le hicieron mal a él. 42:25, esto hay que entenderlo bien. Dice, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. ¿José tomó venganza con sus hermanos? No, José lo bendijo. A cada uno le puso el trigo que habían venido a buscar, la comida que habían venido a buscar, y le devolvió a cada uno en su saco el dinero que costaba. Sea bendito el Señor Jesucristo, porque he aquí la bendición del Señor sobre su pueblo. Esta es la génesis de lo que va a ser luego el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. He aquí los hijos de Jacob que forman las 12 tribus por su nombre del pueblo de Israel. Hay más, ellos descienden y vendrán a Egipto a vivir incluso en las tierras de Egipto. Se multiplicarán, crecerán. ¿Gracias a qué? A la misericordia de Dios. Pudieron haber muerto de hambre, pero Dios preparó a un hombre para bendecirlo, y fue exactamente a su hermano. ¿En qué manera lo preparó? En la manera en que lo entrega en las manos de los ismaelitas. Aquellos lo traen y lo venden no a cualquiera. No fue vendido en cualquier parte, fue vendido ante el hombre oficial de Faraón que tenía control del ejército. O sea, fue en un lugar seguro. En Egipto es donde está llamada la bendición de este hombre. Porque el que no es íntegro no camina en rectitud ante Dios. No camina en su palabra. No se mueve en la voluntad del Padre. ¿Qué tenemos que hacer? Apartar del camino de maldad nuestros pasos y seguirle al Señor Jesús. Que siendo nosotros malos, Él pagó por nosotros. Sin embargo, José sí era íntegro, porque fue a Egipto vendido por ellos, y es bendición para Egipto, para toda la tierra y para el pueblo de Israel. ¿Cómo ser un hombre íntegro? Bueno, cumpliendo exactamente lo que Dios demanda de nosotros, que es obedecer a Él, ser obediente a la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por tu palabra, gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque queremos servirte en obediencia a lo que tú demandas de nosotros. Queremos caminar en obediencia a ti. Enséñanos, Padre, en el nombre de Jesucristo, a serte obediente, a caminar en tus ordenanzas, en tu palabra, a ponerla en nuestros corazones y a obedecer al Señor Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Gracias por mis hermanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.